Tuve que mudarme de mi casa hace unos meses por razones de trabajo, aunque tuve que esperar unos meses antes de poder mudarme nuevamente. Elegí quedarme en la casa de vacaciones de mi amiga cercana Amy, porque puedo trabajar desde cualquier lugar. Además, está en el pueblo donde crecí, así que prácticamente siempre está vacía. Recuerdo bien a esta familia y su casa desde que era una niña pequeña. La casa es bastante grande con 5 dormitorios distribuidos en 2 pisos. Está en una parte tranquila, incluso remota, del pueblo, rodeada de árboles y otras casas de vacaciones vacías. Pero no quiero dejar que el miedo me detenga. Soy una mujer de 27 años que vive sola, así que sabía que esto podría sentirse aterrador. Para sentirme más segura tomé algunos pasos. Iba a revisar cuidadosamente todas las puertas y ventanas antes de mudarme. Después de eso, revisaría cada habitación, debajo de cada cama y en cada armario. De esta manera, podría asegurarme de que la casa estuviera vacía y la mantendría así cerrando cuidadosamente todas las puertas. También sabía que no había llaves extras. De esa manera, si me sentía asustada por la noche, podría decirme a mí misma que todo estaba en mi cabeza. Como ella vive cerca, mi mamá vino conmigo para ayudar a revisar todo. Cuando revisamos por primera vez las puertas y ventanas, nos encontramos con un problema. Era fácil para cualquiera deslizar 2 puertas de vidrio desde el porche que no funcionaban bien. Así es como estaban configuradas esas puertas. 2 puertas conducían desde el patio al resto de la casa. Una conducía al jardín. Esto significaba que alguien podría entrar desde el porche y acceder al interior. ¿Qué palabra piensas ahora? Podría ser porche, que significa una habitación con grandes ventanas o puertas corredizas de vidrio amplias en lugar de paredes. Una vez que supe cuál era el problema, llamé a mi amiga Amy y ambas acordamos que debía llamar a un cerrajero. La familia de Amy está pasando por dificultades económicas en este momento, así que podríamos arreglar solo la puerta del jardín o ambas, dependiendo de cuánto costara. Afortunadamente, el precio no fue demasiado alto. La cerrajera pudo cambiar ambas cerraduras. Ahora, el patio trasero estaba completamente seguro. Por otro lado, la cerrajera dijo que la puerta de vidrio al jardín era débil y que cualquiera podría romperla fácilmente. Pero no me preocupé por eso, porque la puerta de vidrio entre el patio y la casa era segura. Mientras me sintiera segura en romper cacao, divertirse en el porche. Fui cuidadoso con las puertas los primeros días y el alrededor de la casa era tan bonita y tranquila que rápidamente me enamoré de allí. Me gustaba acurrucarme junto a la fogata, comer comida deliciosa y disfrutar del aire fresco. Estaba feliz y libre. Al principio, noté una cosa pequeña pero extraña. Ya no había una cerradura en una tercera puerta de vidrio. Aunque había revisado cuidadosamente cada puerta durante mi inspección, aún me sorprendió. Esa segunda puerta estaba justo al lado de la que arreglé, dentro de la casa y al lado del patio. El patio ya no estaba completamente seguro, pero pensé que estaba bien porque todas las puertas que llevaban afuera seguían cerradas. Era algo en lo que no quería pensar ni preocuparme. No quería que miedos falsos me molestaran. Fue entonces cuando me di cuenta de que debía haberla pasado por alto. Me hizo sentir un poco mal haber hecho que la familia de Amy comprara 2 cerraduras cuando deberían haber comprado 3. Mis amigos de la infancia se habían mudado del pueblo, así que pasé 2 maravillosos meses viviendo mi sueño mayormente sola. Luego, un amigo vino a visitarme.
Salimos afuera por un tiempo y bebimos unas cervezas antes de que lo llevara de regreso a su pueblo, a 1 hora de distancia. Incluso me dijo que estaba siendo cuidadosa al cerrar todas las puertas detrás de nosotros al salir de mi casa. Le dije que necesitaba sentirme segura allí. Cuando llegué a casa alrededor de las 10 de la noche, cerré la puerta detrás de mí y entré. Al girar la llave, me dieron unos escalofríos serios por toda la cabeza. Fue la sensación más extraña que había tenido, y no tenía idea de que las personas pudieran tener piel de gallina en la cabeza. Además de eso, tenía una fuerte sensación de que algo estaba mal y que debía tener cuidado. Todo esto era tan intenso que no podía ignorarlo, pero sabía que mi casa estaba bien cerrada. Mantengo los ojos abiertos mientras camino por la puerta y entro en la cocina. Era de color naranja y vi una pequeña bolsa de plástico azul tirada en el suelo. Me sorprendió porque sabía que era una bolsa en la que pones agua para hacer cubos de hielo. No debía estar allí. Si necesitas bolsas de congelador para almacenar tu comida, he visto estas bolsas antes. Aún peor. Pensé que eran bolsas de congelador. Sabía que estaban en un cajón al otro lado de la cocina. Estaba segura de que ni mi amigo ni yo las habíamos usado antes. Encontrar la bolsa me hizo sentir aún más incómoda. Le pregunté a mi amigo si había usado una foto que le envié. Dijo que nunca había estado en la cocina. Fui a la sala de estar con un bate de béisbol en la mano. Cuando tenía miedo en la casa, pasaba rápidamente por cada habitación para calmarme. Eso era lo que quería hacer en ese momento. Pero algo en mi interior me dijo que no. Me dio ganas de salir de la casa en su lugar. Fui a la casa de mi mamá y dormí. ¡Au! Luego, en una tarde, soleada unos días después, mi mamá y yo volvimos y hicimos una revisión completa. Todo estaba allí, pero nadie estaba. Todo estaba justo como lo dejé. Basándome en esa información, llegué a la conclusión de que mi amigo debía haber tomado las bolsas por accidente. Perdieron el rastro de ellas. Debieron haberse caído al suelo cuando abrí la puerta o algo así. Todavía fue agradable vivir en este hermoso lugar por otro mes después de volver a entrar. Luego sucedió algo más. Hubo algunos sonidos extraños durante unos días que me asustaron, así que decidí revisar todo de nuevo. Era casi las 9 en punto cuando entré en cada habitación y miré debajo de cada cama. Todo estaba claro en la planta baja. Cuando subí y abrí la puerta del primer dormitorio, me sorprendió ver que la luz estaba encendida. Me hizo saltar un poco. Las puertas de estas habitaciones en el piso de arriba siempre están cerradas, así que nunca entro en ellas. Pero antes de que pudiera abrir el armario sentí un escalofrío bajar por mi columna cuando vi algo extraño tirado sobre los muebles. La puerta del armario estaba abierta, pero no había nadie dentro. Así que la cerré y miré lo que había dentro. Era una funda larga y negra que era bastante grande y tenía un gancho en la parte trasera para colgarla en un cinturón. Pensé en una idea aterradora. Podría ser una funda para cuchillo. Reprimí ese pensamiento porque no quería que mi mente divagara en ese momento. Después de terminar mi revisión, me sentí extraña por la funda y la luz, aunque no había encontrado a nadie. Dormí nuevamente en la casa de mi mamá Llamé a mi amiga Amy al día siguiente. No sabían qué miembro de la familia había estado en la casa mientras yo estaba fuera porque nadie había entrado y mirado el objeto. Después de eso, pensé nuevamente en la tercera puerta del patio. Había estado posponiendo este pensamiento durante unas semanas porque no quería asustarme demasiado. Ahora que pienso en lo cuidadosamente que revisé la entrada, no parece probable que me haya perdido una puerta. Además, el cerrajero había cambiado la cerradura de la puerta adyacente y la revisó para ver cómo debería funcionar una buena cerradura.
Amy y yo pensamos al principio que un antiguo huésped de Airbnb podría haber hecho una copia de las llaves. Cuando el cerrajero de la tercera puerta vino a revisar la cerradura, descubrió que la parte de la cerradura que se atornilla al marco de la puerta y sostiene la llave había sido desatornillada. También miró la puerta del jardín que su compañero de trabajo había dicho que era fácil de abrir. Dijo: «Esta cerradura gira». No había ninguna posibilidad en todo esto. Alguien lo hizo a propósito. Tomé la decisión de dejar la casa para siempre. Alguien sabía cómo entrar en esta casa por cómo la cerré cuando llegué, y se aseguraron de que aún pudieran entrar incluso después de que cambiara las cerraduras. Trabajé para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en la base aérea de Aviano, en el norte de Italia, desde 2019 hasta 2021. Fue entonces cuando me mudé con un amigo cercano de la escuela técnica y su esposa. Vivir con ellos cambió cómo me sentía acerca de los fantasmas. Antes no creía en ellos en absoluto, pero ahora estoy bastante segura de que son reales. Pasaron algunas cosas raras, y aún no lo creo completamente porque no pienso que nadie realmente sepa por qué. Tampoco puedo decir con certeza qué estaba pasando en esa casa. Las cosas no parecían fuera de lo común durante la primera semana en la casa. Sin embargo, tuve muy malos sueños cada noche después de esa semana. No recuerdo de qué trataban estos sueños, lo cual podría ser algo bueno. Recuerdo que me hacían sentir asustada e inquieta. Tenía parálisis del sueño casi cada vez que me despertaba de uno de estos sueños. Recuerdo estar acostada allí, atrapada y asustada, porque no podía moverme. Empecé a escuchar un zumbido en mis oídos. Siguió haciéndose más fuerte hasta que casi no podía soportarlo. Recuerdo estar despierta con sudor frío una vez. Me sentí asustada y confundida mientras miraba alrededor de la habitación. Vi una figura oscura levantarse desde el pie de mi cama. Era difícil de distinguir, pero parecía que estaba tratando de alcanzarme. De repente, comenzó a levantar mis piernas de la cama, y el miedo me invadió. Probablemente me desperté por el torrente de energía que pasaba por mi cuerpo en ese momento. Vi que la persona que estaba levantando mis pies en realidad no estaba allí. Era como si estuviera soñando o medio dormida, pero estaba realmente asustada porque la experiencia era tan real y detallada. Mis amigos también dijeron que tenían malos sueños, pero no eran tan malos ni ocurrían tan a menudo como los míos. Cuando me despertaba por la noche de estos sueños, a veces escuchaba ruidos provenientes de abajo. Las personas que dormían encima de mí también podían escucharlos. Los sonidos eran como ollas, sartenes y utensilios de plata siendo movidos. Así, como puertas, abriéndose y cerrándose. Aún así, no estaba segura porque no me atrevía a salir de mi habitación para averiguarlo, ya que los sueños ya me estaban asustando. Mis amigos ahora sabían más sobre fantasmas y cómo manejarlos, porque los habían visto suceder antes. Dijeron que me protegería, así que fuimos a la tienda y compramos salvia seca y un collar con cuentas. No confiaba en eso, pero nunca me quité esa cadena cuando estaba dentro. Dicho esto, la salvia seca que intentamos quemar en la casa no encendía en absoluto. Sosteníamos el fuego durante mucho tiempo, pero ni siquiera empezaba a quemarse. Lo que era raro era que la salvia se encendía tan pronto como la sacábamos afuera. Tratamos de encenderla nuevamente cuando la llevábamos de vuelta adentro, pero no funcionaba sin importar cuánto lo intentáramos. Esto podría haber sido porque la casa estaba húmeda, o por otra cosa, pero nos asustó un poco. Intentamos quemar la salvia esa misma noche. Mi amigo y yo nos despertamos al mismo tiempo. Salimos de nuestras habitaciones y nos encontramos en el pasillo. Ambos teníamos hambre a medianoche,
y la casa estaba vacía. Pero, tan pronto como nos acercamos y nos saludamos, comenzaron los sonidos que ya había mencionado. Hubo silencio en el pasillo cerca de las escaleras durante 1 minuto, mientras ambos intentábamos entender lo que estábamos escuchando. El collar que mis amigos me habían comprado entonces explotó de la nada. Y quiero decir, de la nada. Estábamos parados quietos y simplemente escuchando. Las cuentas estaban esparcidas por el suelo cuando se rompió sin ser tocado. Cuando mis amigos dijeron que vieron la cosa, eso fue la gota que colmó el vaso. Esto es lo que dijeron que vieron, pero no estoy segura si les creo completamente. Estaban comiendo en nuestra cocina un día y sentados en la mesa frente a la puerta trasera. Detrás de la mesa donde estaban sentados, podían ver el pasillo a través del espejo de la puerta. Ambos dijeron que vieron a una anciana pasar por esa abertura. Me dijeron que no hablaban entre sí en absoluto. Se miraron, luego rápidamente fueron a sus habitaciones en el piso de arriba. Ese encuentro fue la última gota para ellos, porque después de eso, llamaron a alguien. Un curandero o algo así. Podría haber sido un sacerdote mexicano o un chamán, pero no estoy segura. Les dijo que estábamos en peligro y que iba a hacer una ceremonia para deshacerse de lo que fuera que estuviera en nuestra casa. Hizo algo, pero funcionó. Y solo me alegré de poder dormir bien esa noche. Cuando terminó, nada extraño volvió a suceder en la casa. Esta fue la única cosa fantasmagórica que he visto o escuchado. Y todavía no estoy segura de lo que todo significa. Mi hija y yo acabamos de regresar de un viaje a Virginia. Habíamos planeado quedarnos en un Airbnb por 6 noches, pero solo nos quedamos 3. La anfitriona era amable y tenía esa cálida bienvenida sureña, pero desde la primera noche algo no se sentía bien. Me resultaba realmente difícil recordar el código de la puerta, que era una larga cadena de 7 números que ella había memorizado. Así que nos cerré fuera tan pronto como llegamos y comencé a descargar nuestras maletas. Estaba tan enojada que tuve que caminar hasta la casa de la anfitriona y pedir el código nuevamente. La anfitriona nos hizo sentir bienvenidos en su hogar, pero rápidamente las cosas se volvieron extrañas. Parecía amable cuando nos preguntó si queríamos algo de beber. Luego comenzó a hacerle a mi hija muchas preguntas extrañas. Incluso me dijo que no hablara porque solo quería que mi hija de 8 años respondiera. Me sentí mal de inmediato al escuchar eso. Pensé que algo estaba mal. Mientras nos íbamos, nos dijo que nos aseguráramos de que las cortinas de la casa estuvieran cerradas, aunque era un lugar seguro. Sin embargo, pensé que estaba tratando de esconder algo de nosotros por la manera en que lo dijo. El terreno era muy grande y completamente privado. Había árboles y áreas abiertas a nuestro alrededor, y no podíamos ver a ningún vecino. Seguía escuchando lo que sonaba como un gran insecto con un caparazón duro volando hacia el mini split en el dormitorio, una y otra vez esa primera noche. Estaba demasiado cansada para prestar atención, después de estar en la carretera durante 18 horas. Las cosas fueron diferentes la segunda noche. El baño que estaba adjunto a nuestra habitación en el segundo piso seguía haciendo un extraño sonido metálico mientras dormíamos. Afortunadamente, mi hija durmió a través del ruido, pero seguía preocupándome y sintiéndome incómoda. Traté de decirme a mí misma que solo estaba aburrida y cansada de los viajes. Vi algo extraño mientras estábamos allí durante 2 días. Cada vez que volvíamos, apagaba el ventilador que había dejado encendido. Solo un espejo en el baño podía inclinarse hacia arriba y hacia abajo, y era pequeño y podía extenderse. Pero el espejo siempre se giraba de manera que un niño pudiera verlo. Primero pensé que era mi hija, así que lo arreglé. Sin embargo,
Lo volví a subir el último día y bajé para revisar cómo estaba mientras ella coloreaba. Me sorprendió encontrar el espejo girado hacia abajo nuevamente cuando volví al piso de arriba. Para la tercera noche, ya no podía manejar todas las cosas extrañas que sucedían en la casa. Mi hija se duchó después de días, sintiendo que alguien nos estaba observando. Me dijo: voy a cerrar la puerta del baño para que los insectos de luz no puedan verme. Mi hija es muy amigable y generalmente me quiere cerca. Cuando se ducha, nunca quiere que la puerta del baño esté cerrada. Esto me hizo pensar que ella también sentía algo, aunque no pudiera decir qué era. Cuando finalmente nos acostamos, ella se quedó dormida de inmediato. Pero no pude dormir de nuevo porque estaba preocupada y tenía ataques de pánico, que no me suceden muy a menudo. Luego comenzaron los sonidos y eran aún peores que las 2 noches anteriores. El sonido de metal trabajando en el baño se volvió más fuerte y más rápido. Pensé que alguien estaba jugando con las cosas en la mesa del baño y pensé que escuché un cristal romperse. Luego, la puerta del armario frente a la cama se abrió. Escuché la puerta golpear mis maletas porque estaban en el camino. Durante horas, estos sonidos no paraban. Sentí que tenía que correr, proteger a mi bebé y salir lo antes posible. Cuando entré al baño la mañana siguiente, estaba sucio por un niño saliendo de la ducha. ¿Qué estaba dejando las huellas húmedas? Traté de averiguarlo, pero fallé. Durante nuestro viaje, mi hija no jugó en ningún barro, y aunque lo hubiera hecho, habría habido huellas húmedas desde la puerta principal, donde nos quitamos los zapatos. Al pensar en lo extraño que había sido todo, sentí una oleada de miedo. Tomé nuestras maletas de inmediato, porque realmente quería dejar ese lugar para siempre. Después de todo lo que había pasado, no quería quedarme allí más tiempo. La anfitriona me envió un mensaje después de 2 noches que no había regresado, y me ofreció una noche extra gratis. Pero ni siquiera le respondí. Todo me tomó unos días para superarlo. Mi hija y yo estábamos realmente asustadas. Primero quiero decir que realmente no creo en fantasmas, pero lo que pasé fue realmente extraño, y aún no puedo explicarlo. Las cosas malas que sucedieron en la casa solo duraron aproximadamente 2 semanas, hasta que hicimos que alguien la limpiara. Mi departamento ha sido mi hogar durante 3 años. Es un buen lugar que está cerca de parques, tiendas y restaurantes. Sin embargo, algunas cosas se sienten viejas, ya que fue construido a finales de los años 90. Recientemente, muchas personas nuevas se han mudado a mi ciudad debido al buen clima, la fuerte economía y las cosas divertidas para hacer como ferias y eventos al aire libre. He visto al personal del propietario trabajar arduamente para arreglar y actualizar las casas. Son tan las paredes, arreglar la plomería y conseguir electrodomésticos nuevos para poder atraer a más inquilinos. Antes de que comprara una casa y se mudara, mi vecino permaneció en su apartamento. Durante aproximadamente 6 años, tan pronto como se mudó, el dueño comenzó a actualizar su apartamento. Puedo oír a la gente subiendo y bajando las escaleras en el apartamento de mi vecino, porque mi dormitorio está justo al lado de la pared que los enfrenta. Los trabajadores estaban haciendo reparaciones importantes en la unidad de mi vecino. Fue uno de los primeros que tuvo cambios tan grandes. Observé a los trabajadores pintar y arreglar los pisos durante semanas. Luego, cuando me fui al trabajo una mañana, los vi instalando nuevos gabinetes y encimeras en la cocina. Por la tarde no estaban allí cuando llegué a casa. En mi habitación no sucedió nada extraño en absoluto. La parte extraña, sin embargo, sucedió por la noche.
Alrededor de la 1 de la mañana estaba despierta y viendo televisión en mi habitación. De repente, escuché a alguien al otro lado de la pared caminando lentamente por las escaleras. Sonaba claro y suave, como si alguien estuviera tratando de ser silencioso. Se detuvieron en el medio de las escaleras, donde mi cabeza estaba contra la pared. Me dio un escalofrío al pensar en quién podría ser en ese momento. Sentí que alguien estaba observando mi respiración, lo que me hizo sentir enferma. Me quedé quieta y apagué la televisión. Estaba demasiado quieto en la habitación y no había escuchado nada por un tiempo. Luego, escuché a la persona comenzar a subir los últimos escalones hacia el segundo piso. Sentí que había pasado mucho tiempo. Entonces, recordé que había visto a los trabajadores de mantenimiento arreglando la cocina en ese apartamento solo unos días antes. Sin embargo, alguien no podría haberse mudado tan rápido. Salí de la cama y fui a una habitación con una mejor vista del exterior del departamento. Desde la ventana no pude decir si alguien se estaba mudando al apartamento, pero pude ver si alguien más se iba. Me senté allí con los ojos cerrados durante unos 15 minutos, esperando ver algo, pero no pasó nada. Volví a mi habitación y me acosté en la cama nuevamente. Esta vez, no encendí la televisión. Simplemente me quedé allí esperando, prestando mucha atención a cualquier sonido que pudiera romper el silencio. La idea de escuchar pasos de nuevo hizo que mi corazón latiera rápido mientras trataba de calmarme. Después de 20 minutos de silencio mientras navegaba por mi teléfono, escuché a alguien en las escaleras nuevamente. El sonido no provenía de la parte superior ni de la inferior esta vez, sin embargo. Comenzó en el medio de las escaleras. Esto significaba que mientras estaba sentada allí en silencio, alguien estaba escuchando todo lo que hacía al otro lado de la pared. Elegí llamar a la policía porque estaba muy asustada. Las personas y ellas cogieron ser. Que alguien estaría allí pronto después de que explicara lo que estaba pasando. Volví a la otra habitación y miré por la ventana una vez más. Poco después, un coche de policía llegó y un oficial salió para revisar el apartamento y el edificio. Levantó su linterna hacia las ventanas y miró alrededor. Antes de que pudiera entender lo que estaban diciendo, lo escuché golpear la puerta. Poco después, lo escuché hablar con otra persona. Luego, el policía se acercó a mi puerta y golpeó. Me dijo que alguien acababa de mudarse abajo cuando bajé allí. Me hizo reír y sentirme muy mal conmigo misma, pero más que eso, me hizo sentir muy relajada. Me dije a mí misma que era solo porque estaba tarde y mi mente me jugaba trucos. Cuando me preparé para salir de mi habitación al día siguiente, vi algo que me detuvo en seco. Acababa de dar unos pasos hacia mi coche cuando los trabajadores de reparación, moviendo el refrigerador viejo, todos me habían golpeado. Fui al departamento y miré por la puerta que estaba completamente abierta. Las herramientas estaban por toda la cocina y las latas de pintura estaban alineadas contra la pared. El trabajo aún continuaba dentro. Le pregunté a un trabajador de reparación si alguien se había mudado. Me dijeron que el departamento no estaría listo por al menos 3 semanas. Volví rápidamente a mi habitación y llamé al dueño de mi casa. Después de eso le conté lo que había pasado la noche anterior y ella me preguntó. Estaba sorprendida y me dijo de inmediato que las cerraduras de ese apartamento serían cambiadas. También me dijo que llamara a la línea no urgente del departamento de policía y les informara que nadie vive allí. Eso es lo que hice, y me dijeron que fuera a la estación. Fui allí y les conté todo lo que había pasado. Pudieron averiguar qué policía revisó mi apartamento la noche anterior y podrían ayudarlos a descubrir quién llamó al timbre. El oficial de policía
Me contó mucho sobre el hombre, y estuve de acuerdo en que nunca lo había visto alrededor de los apartamentos antes. Algunas personas buscaron por toda la ciudad durante unas semanas, pero al final no se encontró nada. Nunca volví a escuchar nada más de ese departamento después de esa noche. Aproximadamente un mes después, una pareja mayor se mudó. Una vez que llegó la furgoneta de mudanza, salí para saludar a las personas dentro. Pero para ser honesta, la única razón por la que salí fue para ver si alguno de ellos se parecía a la persona que había visto el oficial de policía. Me resultó muy difícil dormir durante semanas después de esa noche. Saltaba ante cada sonido y a menudo me quedaba despierta por la noche mirando el techo porque estaba asustada. Me molestaba tanto estar cerca de la pared donde podía escuchar pasos que moví mi cama al dormitorio más pequeño del segundo piso. No tengo idea de lo que esa persona estaba haciendo en las escaleras o qué intentaba hacer. Ese pensamiento seguía volviendo a mí. Fue una de las cosas más aterradoras que me han pasado. Porque he sido acosada antes y quería sentirme segura. Elegí un apartamento con un garaje cerrado y cerraduras de llavero para entrar al edificio. Dicho esto, la puerta del garaje sigue rompiéndose. La arreglan, pero se romperá nuevamente en una semana y quedará abierta durante meses. Esto significa que cualquiera puede entrar, lo que hace que la puerta parezca inútil. Se ha mencionado más de una vez, pero no se mantiene arreglada, y las personas a cargo del edificio tardan mucho en asegurarse de que funcione bien. Subir o bajar las escaleras desde el garaje tampoco se cierra. Para entrar al pasillo del edificio de apartamentos frente al mío, hay una segunda puerta que debería necesitar una tarjeta de acceso. Sin embargo, la cerradura de esta puerta también está rota, y si la jalas, simplemente se abre. No se ha arreglado desde que les hablé de ello hace un mes. Alguien comenzó a golpear mi puerta la semana pasada alrededor de las 9:15 de la noche. El hombre llevaba una gorra de béisbol con la capucha puesta y una sudadera con capucha blanca con texto rojo. Su rostro era difícil de ver. Era tarde y no había planeado que alguien viniera. Me asusté de inmediato. El hombre no se parecía a nadie que conociera cuando miré a través del ojo de bueyes. Podría haber pensado que no había nadie en casa si no decía nada. Golpeó de nuevo y luego se quedó en el pasillo y se quedó esperando durante unos 8 minutos. Llamé a mi novio porque estaba asustada. Pensó que era solo alguien en la puerta equivocada, tal vez incluso borracho. Traté de calmarme, pero no me sentía bien. Avancemos hasta el sábado pasado. Cuando llegué a casa, saqué a mis perros y luego volví a mi apartamento. Estaba tomando una ducha porque me estaba preparando para una cita con mi novio. Estaba allí cuando escuché fuertes golpes en mi puerta. Podía oírlo desde el baño porque era tan fuerte. Ahora estaba lista para ver a mi novio, así que apagué la ducha y me puse la bata. Pero me asusté mucho cuando miré a través del ojo de bueyes y vi al mismo hombre con la misma chaqueta y gorra. Por esa razón, traté de ser lo más silenciosa posible y seguí llamando a mi novio. Pensé que podría llegar a mí rápidamente ya que solo vive a 6 minutos de distancia. Desafortunadamente, su teléfono aún estaba en silencio por el trabajo. El hombre volvió a golpear mientras esperaba en el pasillo durante unos 10 minutos antes de finalmente irse. Mi novio pensó que estaba reaccionando de más de nuevo, pero yo no estaba tan segura. Entiendo que ser demasiado cautelosa a veces puede parecer innecesario, pero no tengo idea de quién es este hombre o por qué sigue viniendo a mi apartamento. El edificio se supone que es seguro. La administración del apartamento no quiso decir si conocían
quién era el hombre o si habían enviado a alguien a mi puerta. Aparte de decir que arreglarían la cerradura de la puerta hoy, no hicieron mucho más. Me siento tan molesta de que mi espacio seguro ya no se sienta seguro. Elegí vivir en Paradise Apartments antes incluso de graduarme de la escuela secundaria. Sin embargo, no entendía completamente lo que necesitaba en ese momento, y me atraían características que probablemente nunca usaría. Las razones principales eran que aceptaban mascotas y no eran caras. Cuando llegó el momento de conseguir mi propio lugar, firmé el contrato de arrendamiento en el único apartamento que estaba libre y me mudé. Sin embargo, rápidamente aprendí que el lugar no era tan agradable como pensaba que sería. Aunque el edificio había sido arreglado, todavía tenía los problemas habituales como paredes demasiado delgadas y tuberías que goteaban. También aprendí que no estaba en la mejor área del pueblo, pero tenía una clase que se reunía en persona 2 veces por semana a las 8 de la mañana. La mayoría de mis estudios eran en línea. La mayor parte del tiempo me quedaba en casa durante el día y solo salía para la clase, viajes rápidos, de compras o noches para ver a mi novio. Aunque mi habitación era agradable, parecía como el Triángulo de las Bermudas. Las cosas desaparecían de manera extraña, aunque vivía sola. Por ejemplo, si dejaba algo abajo, desaparecía al siguiente segundo y luego aparecía en el lugar más extraño más tarde. En ese momento, tenía 2 gatitos y a menudo les echaba la culpa cuando las cosas desaparecían, pero algo raro seguía sucediendo. Cuando llegaba a casa de clase, mi caja de ropa estaba en el medio del piso de mi dormitorio. Como no tenía un armario real, colocaba mi ropa en una estantería de IKEA con cajas. Tenía una caja para calcetines, ropa interior, pantalones y pijamas, entre otras cosas. Pensé que podría haber olvidado volver a poner la caja de ropa interior después de prepararme para la clase, pero estaba bastante segura de que lo hice, para llegar a tiempo a la clase y porque estaba cansada. Empecé a sentirme un poco asustada después de un tiempo. Empecé a creer que algunas de mis prendas también estaban desapareciendo. Cuando mi novio me llamó una noche, estaba haciendo algunas tareas. Debido a que tenía una llave de repuesto de su departamento, él no podía entrar porque su compañero de cuarto lo había cerrado accidentalmente afuera. Me pidió si podría abrir la puerta rápidamente para él. Estaba dispuesta a ayudar, así que me puse mi abrigo y salí. Antes de salir, hice una nota en mi cabeza. En mi habitación, dejé todas las luces encendidas. Sabía que lo notaría cuando regresara porque la sala, la cocina y el dormitorio estaban todas iluminadas. Como persona ahorrativa siempre me aseguraba de apagar todas las luces cuando salía de una habitación. Pero mi novio vivía a solo 5 minutos de distancia, así que sabía que volvería pronto. Volví en menos de 15 minutos, como prometí. Pero tan pronto como llegué a mi habitación, supe que algo no estaba bien. A través de las persianas, pude ver que las luces estaban apagadas. Mi novio condujo para reunirse conmigo después de que lo llamé. Cuando abrimos la puerta, no había luces encendidas en mi departamento. Pensé que podría haberse ido la luz, así que encendí la luz principal y funcionó. Mi novio revisó todo el departamento y vio que no había nadie allí. Pero alguien apagó todas las luces en el interruptor, incluso la que siempre dejaba encendida para mi lagartija, porque estaba configurada para encenderse a cierta hora. También encontró mi laptop, que había dejado abierta mientras trabajaba en mi proyecto, pero ahora estaba apagada y cerrada. Le dije que alguien había estado en mi departamento cuando llamamos al número de mantenimiento de emergencia. Por eso les dije que debían haber usado una llave. No había señales de robo.
Cuando el jefe me devolvió la llamada, me dijo que debía estar loca. Alguien había estado en mi habitación porque le dije que no habría apagado la computadora ni la luz para la lagartija. Porque esta persona debía haber tenido una llave para entrar. Les dije que estaba muy preocupada. No estaba segura de si trabajaban para el complejo, o si eran un invitado, o un inquilino anterior. Por eso pregunté si las cerraduras habían sido cambiadas después de que el último inquilino se fuera. Me dijeron que siempre lo hacían. Mi jefe pensó que podría haber sido un amigo al que le había dado una llave, haciéndome una broma. Mi novio y mi mamá eran las únicas otras personas a las que les había dado llaves. Mi novio cerró la llave de mi departamento dentro de su propio departamento, y mi mamá vivía a 3 horas de distancia. En cualquier caso, ninguno de los dos habría hecho este tipo de truco. Por mi seguridad, el gerente finalmente decidió enviar a alguien de inmediato para cambiar la cerradura. Les dije que estaba preocupada de que pudiera ser un miembro del personal, porque nadie más tendría las llaves. El jefe dijo que las llaves se guardaban en una caja fuerte especial que solo ciertas personas conocían el código para abrir. De esta manera era posible llevar un registro de quién tomó qué llaves y cuándo. Según lo que sabía, solo había 2 trabajadores de mantenimiento en el edificio. Un hombre mayor y amable que no parecía muy hábil era uno, y un hombre más joven con una barba desordenada que me hacía sentir mal era el otro. Por eso pensé que él era quien entró a mi departamento. Durante los primeros 3 días después de mudarme, el jefe me dijo que recibiría una nueva encimera de cocina. Dijeron que traerían mis utensilios de cocina en una semana, pero aún no lo habían hecho. Y después de unos meses, me olvidé por completo de ello. Luego, un día, el trabajador de mantenimiento desordenado entró sin tocar la puerta mientras estaba sentada en mi sala de estar. No me dijo nada. Me dijo que estaba allí para cambiar mi encimera. Trabajó en solo una pequeña parte de ella durante 2 días. Las próximas semanas, salía de la ducha cuando escuchaba un golpe en la puerta. ¡Solo 1 minuto!, grité, mientras trataba apresuradamente de vestirme. Sin embargo, antes de que pudiera, la puerta comenzó a abrirse. Para mantenerlo afuera tuve que cerrarla de golpe mientras todavía estaba envuelta en una toalla. No le creí cuando dijo que no había escuchado que llamara. Luego encontré otra nota de él que decía que había estado dentro, pero esta vez no dijo por qué. También dijo que se había asegurado de que mis gatos no pudieran salir. Después de eso, fui a la oficina y les pedí que anotaran en mi archivo que quería al menos 24 horas de aviso antes de que alguien entrara y que quería estar presente siempre que lo hicieran. Todo tenía sentido después de asegurarme de que alguien había estado entrando sigilosamente en mi departamento. Poco después de que las personas de mantenimiento dejaran de aparecer de la nada, las cosas comenzaron a moverse en mi apartamento. Sabía cuándo venía y se iba, porque todos los que trabajaban allí también vivían en Paradise. Nadie sabía cuántas veces había entrado sigilosamente o tomado pequeños artículos como regalos. Poco después, con la ayuda de mis padres, compré una casa. Alquilé el departamento y me mudé. Alrededor del mismo tiempo comencé mi primer trabajo en un edificio de apartamentos diferente. Mi mamá vino a la ciudad unos días antes de que me mudara, para ayudarme a mudarme y empacar. Estaba en clase mientras ella estaba sola en el apartamento. Cuando el sucio trabajador de mantenimiento intentó usar su llave para entrar en mi cerradura, ella lo atrapó. Cuando le preguntó qué estaba haciendo, dijo que estaba pintando la puerta principal. Aún no se me había enviado ningún aviso. Le faltaba pintura y otras cosas que podría necesitar. Después de unos años,
mientras trabajaba en otro edificio de apartamentos. El dueño de Paradise Apartments pasó y fingió estar buscando inquilinos. Si alguien de un complejo de apartamentos actúa como si quisiera alquilar y hace un recorrido por otro complejo, están comprando y pueden aprender cosas que quizás no sean fáciles de encontrar de otra manera. Una empresa de recursos humanos a veces también revisará a sus propios trabajadores para ver si están haciendo un buen trabajo. Las personas que compran generalmente muestran ciertos signos, como hacer preguntas muy específicas que necesitan respuestas exactas y que son fáciles de equivocarse. Ser demasiado flexible y usar o conducir un auto deportivo o un traje elegante que te hagan lucir demasiado rico. Para el complejo, también son señales de alerta. Parecía que este tipo era demasiado viejo y tenía demasiado dinero para realmente estar buscando un apartamento. Me preguntó qué pensaba sobre otros complejos de apartamentos en el pueblo e incluso mencionó Paradise por su nombre durante el recorrido. Normalmente no diría cosas malas sobre otros lugares, pero le dije que probablemente no era la mejor persona para responder. Dije que pensaba que era la única persona en los últimos 5 años que había dado una mala reseña a Paradise. ¿Qué más podría decir? Le dije que mi departamento había sido robado y pensé que podría haber sido un miembro de su personal de reparación. Fue entonces cuando me dijo que él era el dueño de Paradise y que estaba muy molesto al escuchar lo que había pasado. Luego me pidió que diera una descripción detallada del trabajador de mantenimiento. Aunque le dije que todo había terminado y que todo estaba en el pasado, él seguía llamando al gerente de Paradise, quien seguía siendo la misma persona, para preguntarle por teléfono. Era cierto, dijo el gerente. Tuvo que despedir a un joven trabajador de mantenimiento desaliñado porque fue atrapado robando en los hogares de mujeres solteras más de una vez. El dueño estaba contento de que el problema se hubiera solucionado y preguntó si estaría lista para cambiar mi reseña. Le dije que no, que eso no cambiaba el hecho de que tuve esa experiencia. De hecho, demostraba lo que ya pensaba. Aprendí mucho sobre cómo los edificios de apartamentos ahorran tiempo y dinero cuando trabajaba como agente de arrendamiento. Si el inquilino era bueno, vi muchos complejos de apartamentos que no cambiaban las cerraduras. Además, muchos de ellos no hacían verificaciones de antecedentes a los trabajadores, aunque lo hacían para los inquilinos. Las llaves a menudo se daban a proveedores y personal de reparación sin mucho pensamiento durante los cambios. No todos los edificios de apartamentos funcionan de esta manera, pero los que trabajé lo hicieron cuando comencé. Debido a lo que me pasó cuando asumí la gestión de un complejo de apartamentos, establecí reglas estrictas sobre el cambio de cerraduras, el seguimiento de las llaves, la publicación de los avisos correctos y asegurarme de que todos los trabajadores e inquilinos tuvieran verificaciones de antecedentes. Anota lo que piensas que está sucediendo y díselo al personal, a la policía, a la familia o a los amigos. Alguien podría tener una llave de tu habitación en cualquier momento. Cuando me mudé por primera vez a mi apartamento actual, todo parecía genial. Era espacioso, asequible y cercano al trabajo, pero rápidamente descubrí que la puerta principal de mi edificio no siempre se cerraba correctamente. El pestillo a menudo se atascaba, dejando la puerta ligeramente entreabierta. Lo mencioné a la administración varias veces, y aunque prometieron arreglarlo, el problema seguía ocurriendo. Con el tiempo, comencé a notar cosas pequeñas e inquietantes. Al principio, pensé que era solo mi imaginación o tal vez errores de mi parte. Por ejemplo, llegaba a casa y notaba que un cajón que estaba segura de haber cerrado ahora estaba abierto, o encontraba cosas en lugares ligeramente diferentes a donde las había dejado.
lo atribuía a ser olvidadiza o distraída. Una noche, después de regresar del trabajo, noté el leve olor a humo de cigarrillo en mi apartamento. No fumo, y el olor era más fuerte cerca de la ventana de mi sala de estar, que siempre mantenía cerrada. Lo revisé de inmediato y lo encontré ligeramente entreabierto, aunque estaba segura de haberlo cerrado antes de salir. Comencé a sentirme incómoda, pero me convencí de que tal vez había olvidado cerrarlo completamente. Aún así comencé a revisar doblemente cada puerta y ventana antes de salir de la casa. Unas semanas después me desperté en medio de la noche por un ruido que sonaba como un leve arrastre. Provenía de mi sala de estar. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras yacía quieta, tratando de escuchar más de cerca. Me dije a mí misma que podría ser el viento o las tuberías, cualquier cosa para evitar entrar en pánico. Finalmente, reuní suficiente coraje para salir de la cama y revisar. Cuando encendí la luz de la sala, todo parecía normal al principio, pero luego noté algo escalofriante. La ventana estaba abierta de nuevo. Esta vez, la cerradura estaba rota. Sabía que no la había dejado así. Mi apartamento estaba en el segundo piso y había una escalera de incendios justo afuera de la ventana. Quien hubiera estado en mi apartamento probablemente había entrado y salido por allí. Llamé a la policía inmediatamente y reporté lo que había pasado. Hicieron una revisión del edificio y el área exterior, pero no encontraron a nadie. Me dijeron que podría haber sido alguien usando la escalera de incendios para colarse en varios apartamentos y me aconsejaron instalar cerraduras mejores. La administración finalmente reemplazó las cerraduras de las ventanas y arregló la puerta principal del edificio después de que mis quejas se volvieron más urgentes. Pero la experiencia me hizo sentir violada e insegura en mi propio hogar. Incluso ahora, ocasionalmente me despierto en medio de la noche, escuchando cualquier sonido que pueda sugerir que alguien está allí. Aunque no ha pasado nada más desde entonces, el recuerdo de esas noches aún me persigue. Cuando me mudé a mi primer apartamento, estaba emocionada de tener un lugar al que llamar mío. Era un pequeño estudio en un edificio más antiguo, pero se sentía acogedor y privado. Durante los primeros meses, todo parecía estar bien. Entonces, una noche, mientras yacía en la cama, escuché un leve sonido de golpeteo proveniente de la pared detrás de mí. Al principio, pensé que podrían ser mis vecinos, pero el sonido era demasiado irregular y suave, casi como si alguien estuviera golpeando ligeramente con los dedos. La noche siguiente volvió a suceder. Esta vez el golpeteo comenzaba y paraba en intervalos, moviéndose a lo largo de la pared. Fue inquietante, pero me convencí de que solo eran tuberías viejas u otra explicación inofensiva. Una semana después llegué a casa y encontré la ventana de mi cocina ligeramente abierta. Siempre la mantenía cerrada y cerrada con llave, así que esto era extraño. Mi edificio era antiguo y las ventanas no estaban en buen estado, así que asumí que podría haberse abierto por sí sola. La cerré de nuevo y no le di mucha importancia. Unos días después de eso, estaba cocinando la cena cuando noté algo extraño. Una toalla de cocina que siempre tenía en el mostrador estaba en el suelo. No estaba donde la había dejado, y mi puerta había estado cerrada con llave todo el día. Empecé a sentirme incómoda, pero no tenía ninguna razón concreta para pensar que alguien había estado dentro. Las cosas escalaron aproximadamente un mes después. Una noche, me desperté con el sonido de pasos en mi apartamento. Mi corazón latía rápidamente mientras yacía perfectamente quieta, escuchando. Los pasos eran tenues, pero definitivamente estaban dentro. No pude obligarme a moverme o hacer un sonido. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se detuvieron.
No escuché una puerta abrirse o cerrarse, y no hubo otros sonidos. Me quedé despierta a la restana Sinclairs. De la noche, demasiado aterrorizada para investigar. A la mañana siguiente revisé cada rincón de mi apartamento. No faltaba nada, pero un marco de fotos en mi estantería había sido movido. Estaba inclinado, ligeramente fuera de lugar, y sabía que no lo había dejado así. Reporté el incidente a mi arrendador, quien lo desestimó y dijo que probablemente era solo mi imaginación. Pero sabía lo que había escuchado. La gota que colmó el vaso llegó unas semanas después, cuando llegué a casa y encontré mi puerta principal desbloqueada. Estaba segura de haberla cerrado con llave cuando me fui. Llamé a la policía, pero no encontraron señales de entrada forzada y no faltaba nada. Me sugirieron que podría haber sido un accidente de mi parte, pero no estaba convencida. Después de eso no pude sacudirme la sensación de que alguien me había estado observando, que quienquiera que hubiera estado en mi apartamento podría regresar. Rompí mi contrato de arrendamiento y me mudé tan pronto como pude. Hasta el día de hoy, todavía me pregunto quién estuvo en mi apartamento y por qué. La experiencia me dejó sintiéndome paranoica y demasiado cautelosa, pero prefiero estar segura que arrepentida. Me mudé a un complejo de apartamentos cerrado el año pasado, pensando que proporcionaría una sensación de seguridad. Durante los primeros meses, todo estuvo bien, pero luego comencé a notar cosas que no cuadraban. El complejo usa llaveros para acceder al edificio, pero a veces veía extraños vagando por los pasillos. Al principio asumí que eran invitados o repartidores, pero quedó claro que algunos de ellos no pertenecían. Una noche, llegué tarde del trabajo. Mientras estacionaba mi coche en el garaje subterráneo, noté a un hombre de pie cerca del ascensor. No estaba vestido como un residente o un trabajador de mantenimiento, y parecía estar merodeando. Dudé antes de salir de mi coche, eligiendo esperar hasta que se fuera. Eventualmente, caminó hacia las escaleras y desapareció. Rápidamente subí las escaleras y cerré la puerta de mi apartamento detrás de mí. Una semana después, escuché fuertes golpes en mi puerta alrededor de las 10 de la noche. Me quedé congelada y esperé a ver si paraba. Después de unos momentos, los golpes se convirtieron en toques y una voz gritó: ¿Hay alguien en casa? Miré a través del ojo de bueyes y vi a un hombre con una sudadera, con capucha, su rostro parcialmente oculto. No lo conocía, y no podía pensar en ninguna razón por la que alguien estaría en mi puerta tan tarde. Me quedé en silencio, esperando que pensara que no había nadie en casa. Después de unos minutos se fue, pero estaba demasiado alterada para dormir esa noche. Cuando reporté el incidente a la administración del edificio, lo descartaron, diciendo que probablemente era una persona de entrega en la puerta equivocada. No estaba convencida. Unos días después comencé a notar rayones alrededor de la cerradura de mi puerta principal, como si alguien hubiera intentado manipularla. Tomé fotos y se las mostré a la administración, pero no parecían preocupados. Prometieron revisar las cámaras de seguridad, pero nunca me dieron seguimiento. Los incidentes pararon después de que instalé una cámara de seguridad afuera de mi puerta, pero todavía me siento incómoda cada vez que llego tarde a casa. La idea de que alguien estuviera intentando entrar a mi apartamento aún me pone escalofríos. Cuando comencé la universidad, alquilé un pequeño apartamento cerca del campus. No era el lugar más bonito, pero era barato y no me importaba vivir sola. En su mayoría, fue sin incidentes, hasta una noche cuando estudiaba hasta tarde.
Alrededor de la medianoche, escuché un golpe en mi puerta. No esperaba a nadie y no había pedido comida ni nada. Cuando miré a través del ojo de bueyes vi a un hombre de pie allí. Parecía desaliñado y estaba murmurando para sí mismo. No abrí la puerta, pero le pregunté qué quería. No respondió directamente, pero siguió murmurando algo que no pude entender. Después de unos minutos, se fue. A la mañana siguiente, encontré una nota pegada a mi puerta. Decía: "No está segura aquí". La escritura era desordenada, casi como si se hubiera garabateado con prisa. Lo reporté a mi arrendador, quien dijo que revisaría las cámaras de seguridad, pero nunca recibí respuesta. Ese fue el comienzo de una serie de ocurrencias extrañas. Llegaba a casa y encontraba mi felpudo movido o mi buzón abierto. Una noche, encontré un pequeño peluche sentado frente a mi puerta. No tenía nada así, y no tenía idea de dónde había venido. Finalmente, no pude soportar más la paranoia. Rompí mi contrato de arrendamiento y me mudé a un complejo de apartamentos diferente. Mirando hacia atrás, desearía haber sido más asertiva con la administración o con la policía, pero en ese momento solo quería salir.